Marcos 11, versículos del 27 al 33 dice así. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Imaginen por un momento un gran buque de guerra navegando en medio de aguas oscuras y tormentosas. El capitán, un hombre orgulloso y con gran experiencia, está seguro de su habilidad para guiar a la nave a salvo. Él está seguro para dónde está yendo. Mientras mira hacia adelante, ve unas luces tenues a lo lejos. Piensa que proviene de otra embarcación. Inmediatamente ordena a su marinero que envíe el mensaje diciendo: cambie su rumbo 10 grados hacia el norte. Y llega una respuesta rápida que dice: cambie su rumbo 10 grados hacia el sur. El capitán, un poco irritado, envía otro mensaje y dice: soy un capitán, cambie su rumbo 10 grados hacia el norte. La respuesta vuelve a ser la misma: soy un marinero de primera clase, cambie usted su rumbo 10 grados hacia el sur. Ahora, furioso, el capitán envía un último mensaje: soy un buque de guerra, cambie su rumbo. La respuesta del navegante es: yo soy el que está a cargo del faro. Al igual que el orgulloso capitán, tenemos la tendencia a resistirnos a cualquier autoridad que desafíe nuestro camino. El capitán ilustra muy bien el corazón del hombre que se resiste a la corrección o a someterse a una autoridad mayor. Pero el faro, como Jesús, representa una verdad inmutable. Y esto de desafiar la autoridad lo vemos desde muy pequeño, ¿verdad? Lo vemos de edad temprana en nuestros hijos. Muestran una rebeldía y el deseo de ser autónomos. Esta rebeldía es producto de la caída, no es como muchos dicen: los niños son unos angelitos. Son angelitos. Es producto de la caída y tarde o temprano esa rebeldía en su corazón va a salir a flote, se va a hacer evidente. De tu hijito, de tu hijita que tanto lo ves como un angelito, es también un ser caído, producto del pecado. Y esa es la razón por la cual el pecador no viene a Cristo. Su rebeldía en contra de la autoridad de Dios es abierta y se hace manifiesta en absolutamente todo lo que hace. Ahora, en este pasaje que acabamos de leer, los líderes religiosos se niegan a reconocer la autoridad de Jesús y lo desafían en lugar de someterse a quien es Él. Pero igual que el faro de nuestra ilustración, así permanece como una guía inamovible para evitar el desastre, la autoridad de Jesús es firme e inquebrantable y en última instancia dada por Dios para nuestra salvación. Estamos llamados a ajustar nuestro rumbo en la vida para alinearnos con su autoridad, no al revés. No es que yo le impongo mi autoridad a Jesús o mis caprichos o mi agenda. La idea central, lo que argumenta Marcos en esta porción de la Escritura, es la siguiente: Jesús se rehúsa a contestar las preguntas malintencionadas por parte de los líderes religiosos. Por el contrario, Él expone la dureza de su corazón y su incredulidad. Ahora, el peligro en que vivimos, que por la tendencia de nuestro corazón a ser rebeldes, a pesar muchas veces de que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, es querer desafiar su autoridad en algunas áreas de nuestra vida. ¿No les ha pasado esto?
que desafiamos la autoridad de Jesús en algunas áreas de nuestra vida. Y hoy estaremos viendo el sermón que tiene como título Desafiando la autoridad del Mesías. Ahora es importante que observemos la manera como Marcos ha estructurado esta porción. Es evidente que es una trama, la leemos y vemos que es una trama. En ella encontramos un ambiente, personajes y un diálogo, y esa es la manera como Marcos lo desarrolla, de un diálogo entre Jesús y los líderes religiosos. Vemos que hay dos preguntas, una por parte de los líderes y una pregunta por parte de Jesús, y cada uno a su vez da una respuesta. Así que vamos a estar viendo, o vamos a ver este pasaje de la manera como Marcos lo ha estructurado, del versículo 27 al 28, veremos la pregunta de los líderes. Versículos 29 y 30, la pregunta de Jesús. Versículo del 31 al 33, la primera parte, la respuesta de los líderes. Y en la última parte del versículo 33, la respuesta de Jesús. Como cada domingo, hermanos, que nos disponemos a presentar la palabra de Dios, que es perfecta, que es inerrante, que es infalible, debemos primeramente, antes de hacer nada, presentarnos delante del Señor y rogarle que por medio de su Espíritu me ayude a presentar este texto de manera clara para edificación de su iglesia. Pero también que le ayude a ustedes a que sus oídos estén inclinados a escuchar la palabra del Señor. Cada uno de nosotros enfrentamos diferentes debilidades y distracciones en este momento. Así que vayamos al Señor para que nos ayude. Amado Padre, venimos a ti, Señor, reconociendo que nuestra carne, Señor, se revela en contra de tu palabra escrita. Se revela, Señor, de diferentes maneras, ya sea por medio de la distracción, prioridades en desórdenes. Señor, ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, tú conoces mis debilidades, conoces mis limitaciones, Señor, pero aún así, yo te ruego, Señor, que tu palabra sea predicada claramente. Es tu palabra, Señor, la que edifica, la que consuela, la que exhorta a tu iglesia. Así que sé tú por medio de tu Espíritu, Señor, primeramente obrando en mi vida, Señor, y en la vida de los tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Si retrocedemos unos cuantos versículos, específicamente al versículo 18 del mismo capítulo 11, leemos que después de que Jesús es recibido por el pueblo, que después que ha entrado al templo y ha expulsado a los comerciantes que había en él, dice el versículo 18 que los principales sacerdotes y los escribas buscaban destruirlo, buscaban matarle, buscaban asesinarle. Este grupo que irónicamente era quienes lideraban espiritualmente al pueblo, eran quienes deliberadamente lo han rechazado. Han rechazado a aquel que ellos decían esperar. Han rechazado a aquel que por miles de años el pueblo judío anhelaba ver llegar. Y a lo largo del Evangelio de Marcos se nos ha mostrado a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes como los antagonistas, los que están contrarios a Jesús. Han acusado a Jesús de blasfemar, de sanar en el día de reposo para cuando ellos no era permitido. Lo han culpado de estar en asociación con Satanás, de juntarse con publicanos, con prostitutas, y en fin, una serie de acusaciones producto de la dureza de su corazón. Este mismo grupo ahora vuelve a venir a Jesús mientras él y su discípulo caminaban por el templo. Miren el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ya estamos en lo que sería el día martes de la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Han vuelto al templo, ese templo que Jesús purificó, como hemos visto anteriormente, pero ahora ha venido a hacer o a cumplir el propósito por el cual él vino. Marcos nos dice que él estuvo andando por el templo y no nos deja ver en sí el trasfondo de lo que va a suceder aquí.
Y me imagino porque el punto central para Marcos es mostrar la corrupción del liderazgo en Israel y cómo estos son adversarios del Cristo. Pero los evangelios de Mateo y de Lucas nos dan una imagen un poco más extensa de lo que está sucediendo. Por un lado, Mateo 21 nos dice que Jesús no solamente estaba andando en el templo, estaba enseñando en el templo. Lucas también en el capítulo 20 nos dice que Jesús anunciaba el evangelio. Así que esta información adicional de los otros evangelistas nos ayuda a tener en claro el contexto, qué está sucediendo aquí. Así que vemos que a pesar que era la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor, Él sigue haciendo lo que ha venido a hacer, que es proclamar el evangelio. Así como lo hizo anteriormente en las sinagogas cuando abrió el libro de Isaías y tomando la porción de Isaías dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes, así mismo Él hacía en el templo. Así que todas las enseñanzas y la proclamación del evangelio por parte de Jesús en el templo tenían como objetivo hacer ver cómo las escrituras apuntaban al Mesías que había de venir, el cual era Él. Ese era el objetivo. Y era necesario, como dice las escrituras, que padeciera y diera su vida en rescate por mucho. Este mismo mensaje que Jesús está proclamando en el templo, lo vemos en el libro de Hechos. Sus apóstoles hacen lo mismo en el templo. Comienzan a proclamar a Cristo. Y este es el testimonio también que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que Pablo recibió del mismo Señor Jesús. Y obviamente Pablo habla de una perspectiva post-crucifixión, después de la cruz. Cristo en sus enseñanzas apunta hacia la cruz, como el cumplimiento de todo lo que los judíos tenían en el Antiguo Testamento. Esa era la proclamación y la enseñanza del evangelio dentro del templo judío. Y quizás nosotros leemos rápido esto, pero es necesario que veamos el escenario donde se da esto, porque esto debió ser escandaloso para los líderes religiosos. Y dice que vinieron a Él. Así que una vez más, quizás la palabra que Marcos usa, que vinieron a Él, no nos deja ver la intención maliciosa de estos líderes judíos. Lucas dice que se enfrentaron a Jesús, tanto los principales sacerdotes, los escribas, como los ancianos. Estos tres grupos religiosos, los sacerdotes que por su lado eran aquellos que eran linaje de Aarón, los escribas que eran maestros de la ley y los ancianos que muy probablemente dirigían pequeños grupos en los pueblos. Las enseñanzas de Jesús y sus acciones habían causado tal conmoción a este grupo oficial que deciden enfrentarlo. Así que vamos a detenernos un rato para observar bien el panorama de lo que está sucediendo. Imagínense por un momento lo intimidante que es para los discípulos de Jesús esta escena. Están en esta última semana, está a punto de celebrarse la Pascua, miles y miles de personas están transitando por el templo y todo el mensaje de Jesús va contrario al sistema que ellos están a punto de celebrar. Jesús está proclamando, todo esto que ven aquí tiene cumplimiento en mí. Así que debió ser muy intimidante para sus discípulos. Están enfrentando a la mayor élite religiosa del judaísmo. Ellos tienen que ver cómo la proclamación del evangelio siempre va a traer discordia. La proclamación fiel del evangelio siempre va a traer confrontación, siempre va a traer persecución. Y ellos debían preparar su corazón para lo que sucedería en unos días cuando Cristo sería crucificado. Así que Jesús intencionalmente los está llevando a ser testigos de lo que sucede cuando uno predica el evangelio fielmente. Porque esto es lo que ellos iban a experimentar. Lo vemos en Hechos, ¿verdad? Que son llevados presos por proclamar el evangelio dentro del templo. Y no solo eso,
sino que la iglesia primitiva, que eran los que iban a recibir los escritos de Marcos, debían de cobrar ánimo al ver cómo Jesús se enfrentó a estos líderes y como sus discípulos, simples hombres, los cuales son caracterizados como hombres sin letras, hombres sin estudios, hombres ignorantes, como estos simples hombres tomaron el valor para trastornar el mundo con el mensaje del evangelio. Y esa es la verdad en la que la iglesia debía de permanecer firme. Y a pesar de la persecución y de los desafíos que enfrentarían, ellos debían seguir predicando el evangelio y no dar un paso atrás. Hoy, tristemente, escuchamos una serie de sermones que si fueran predicados en el mismo templo, nadie objetaría. Nadie se escandalizaría. Por ahí un famoso predicador dijo, el problema con los predicadores de hoy en día es que nadie los quiere matar, nadie los quiere apedrar. ¿Por qué? Porque Cristo está ausente de los púlpitos. Cristo no es el centro de los sermones. Y aprendimos hace unos meses atrás en la clase de interpretación bíblica que debemos de leer la Biblia como cristianos. Esto quiere decir de que entendemos que el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y que no debemos simplemente caer en el moralismo, no simplemente debemos hacer prédicas religiosas, sino cómo todo esto apunta a Cristo, y eso es el escándalo para todo grupo fuera de Cristo. Toda la Escritura habla de Él. Así que ellos, en medio de su furia, en medio de su ira, en medio de su celo, le lanzan una doble pregunta a Jesús. Le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ahora debemos entender el tono con que este grupo de personas le hace la pregunta a Jesús. No es una pregunta con el sentido realmente de saber quién era Él. No es que realmente están curiosos y con la necesidad de saber quién es Jesús, sino de cuestionar su persona y la misión que está realizando. Ellos querían desafiarlo y ya lo han venido haciendo en muchas oportunidades. Pero así como ellos tenían una credencial que los autorizaba a hacer lo que hacían, ellos querían ver las credenciales de Jesús. ¿Quién te otorgó a ti la autoridad para hacer estas cosas? Y estas preguntas simplemente nos deja ver el corazón de estos hombres, porque ellos ya habían sido testigos de la autoridad de Jesús. Hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos, estamos casi finalizando el capítulo 11 y vemos cómo una y otra vez Jesús ha manifestado su autoridad sobre la creación, sobre el mundo espiritual, en sus enseñanzas. Y él mismo ha dicho, el Hijo del Hombre tiene autoridad también para perdonar pecados. Nos acordamos de la escena del muchacho paralítico, ¿verdad? Ellos mismos dieron la respuesta. Dice, ¿con qué autoridad perdona si solo Dios puede hacerlo? Y ahí estaba la respuesta. Ellos eran testigos una y otra vez de la autoridad y del poder de Jesús. Autoridad para expulsar demonios, al punto que lo acusan que está en conspiración con el mismo Satanás. Y por esta autoridad que él tenía, no solamente él, sino que le concede también autoridad a sus discípulos cuando él los mandó a predicar y a expulsar demonios. Él dijo que tenía autoridad sobre el día de reposo. Y un episodio en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas la ha entregado en su mano. A él se le había concedido toda la potestad de absolutamente todo. Y más adelante, cuando leemos la Gran Comisión, él dice, toda autoridad me ha sido dada, tanto en la tierra como en los cielos. Hemos visto cómo Jesús mostró su autoridad calmando hasta el mar bravío, sanando a miles y miles de personas, y con esa misma autoridad ha entrado al templo, ha echado afuera a los mercaderes, porque él dice, han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Así que la pregunta de estos hombres no es para nada inocente, sino que revela la dureza de su corazón. Una vez más, buscando una razón suficiente, a pesar de todo lo que han visto y todo lo que han escuchado, buscando una razón suficiente para creer en él. Lo cuestionan, lo asaltan, dice Lucas. Y esa misma pregunta en el corazón de estos hombres
ha trascendido el tiempo y en el corazón de los hombres hasta el tiempo de hoy. Es la misma pregunta desafiante que hacen las personas. ¿Quién eres tú, Jesús, para yo creer en ti? Muéstramelo. Muéstrame tu autoridad. Dame una señal para saber que tú realmente eres Jesús. Es la misma pregunta desafiante. Motivo de la incredulidad de la gente. Muéstrame verdaderamente que tú eres el Hijo de Dios. No, yo necesito pruebas. Muéstrame que tú eres Dios encarnado. Entonces, si me das una señal, yo creeré en ti. Y lo peor de todo, lo he dicho antes, lo peor de todo es que hay iglesias que aconsejan a las personas, pídele una señal a Dios. Pídele que te mande una señal. Él te va a dar la señal. Qué osadía de nosotros, hombres caídos, simples pecadores miserables, querer retar la autoridad del Todopoderoso. ¿Y qué tal paciencia de nuestro Señor que aún lidia con nosotros? Y que aún lidia con un mundo incrédulo. Que aún lidia con personas desafiantes. El día que estén parados delante de Él, como dijo Paul Washer, serás como una estatuilla de cera que te vas a derretir delante de un gran horno. Muéstrame todo aquello de lo que la gente dice. Muéstrame si tu gracia es verdad. Muéstrame si tu misericordia es real. Esa misma pregunta ha trascendido en los tiempos el corazón de hombres incrédulos que aún cuestionan y desafían la autoridad de Jesús. Y estoy seguro que debe haber aquí entre nosotros más que uno con una pregunta similar. Estoy seguro que aquí debe haber más de uno con esa misma postura. Muéstrame, Jesús. Muéstrame si tú eres todo lo que la gente dice. Los jóvenes entienden que no venir a Cristo arrepentidos por sus pecados es estar en la misma posición que estas personas. Entiende que si no has depositado tu fe en Él, estás cuestionando su autoridad. Entiende que estás cuestionando a Jesús lo mismo que estos líderes religiosos. Ahora hay muchos quizás que podrían decir, bueno, yo no cuestiono, simplemente que aún no estoy animado. Yo estoy en el medio. No, déjame decirte que sigues cuestionando. No hay un área neutra, no hay un safe zone, como dicen. Tu única alternativa o es caer delante de Él, reconociendo que Él es Rey, reconociendo que Él es Señor de señores, reconociendo que todo ha sido creado por Él, en Él y para Él, y que en esa creación estás tú, o tu otra opción es simplemente rechazarlo abiertamente. No tienes una opción media. O caes rendido delante de Él, o seguirás con tu puño levantado en contra de Él. Pero también habíamos dicho en la introducción, y esto me pasa mucho y supongo que también le puede pasar a muchos de ustedes, que aún después de haber confesado a Cristo como Señor, como autoridad máxima en nuestra vida, como centro de nuestra adoración, como la motivación máxima de nuestro día a día, aún encuentro áreas en mi corazón que no quiero someter a la autoridad de Jesús. Aún encuentro áreas en mi corazón en las cuales yo le digo al Señor, déjame, yo quiero tener autoridad de esto. ¿Qué pasa? Tú sabes cuáles áreas. Muchas veces tratamos de negociar con Él. Señor, si hago más de esto, ¿será que me permites un poco más de esto? Si someto más mi tiempo a la lectura, al estudio de la palabra, ¿será que tengo un poco más de libertad en esta área? Tratamos de negociar con Él y hermanos, reconozcamos que nuestro corazón es tan engañoso y rebelde por herencia de Adán, que aunque tengamos una nueva naturaleza, aunque nuestro corazón ha sido regenerado, aún hay inclinación hacia el pecado que está presente y estará presente hasta el día que el Señor nos lleve a casa, venga por su iglesia y aún recién ahí descansar.
Pero reconocer esa realidad que aún luchamos con el pecado no nos da carta libre, hermano, para ir detrás de él. Debemos luchar contra aquellas cosas que se oponen a la autoridad de Jesús en nuestro corazón. Todas aquellas cosas que pretenden nuestra adoración, debemos renunciar a eso y entender que nuestra adoración solo se debe a Jesús. Volviendo al texto, Jesús de manera magistral, podríamos decir, no va a contestar la pregunta de estos líderes religiosos, no los va a refutar tampoco, no va a entrar en una invitación para razonar juntos, no, ya eso ya pasó. Él lo va a llevar por medio de una pregunta a que ellos mismos vean la maldad en su corazón, si es posible para que ellos la vean. Así que ya vimos la pregunta de los líderes, ahora veamos la pregunta de Jesús. Jesús respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Estos líderes no esperaban una pregunta tan directa como esta. Ahora esta pregunta va cargada de presión, porque si vemos bien, Jesús repite dos mismos la misma palabra, respóndame, lo cual hace énfasis en la debilidad y en la cobardía, en la falta de agallas de estas personas para contestarle. ¿Quieren que le diga con qué autoridad hago estas cosas? Recordemos aquel que vino antes de mí, pareciera decirle Jesús, aquel que vino como voz que clama en el desierto. Aquel del cual estaba escrito en el libro de Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, hagan derechas sus sendas. ¿Quieren que le responda? Vayamos a aquel que igual que Elías profetizó a este pueblo. Vayamos a aquel que dijo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que no soy digno ni de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. ¿Quieren que le hable de mi autoridad? Vayamos a aquel que estuvo presente cuando los cielos se abrieron y el Padre dijo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Ahora déjeme preguntarle, ¿el bautismo de aquel era del cielo o de los hombres? La evidencia estaba delante de los ojos de ellos. Estos hombres conocían mejor que nadie la Escritura. Estos hombres veían y conocían cómo se había cumplido la Escritura en el oficio de Juan Bautista y en la llegada del Mesías, que era Jesús. Ellos están delante de aquel que tenía toda la autoridad. Aquel que Juan dijo que era el más poderoso que nadie. Ellos están delante de aquel que es Dios encarnado. Aquel que ha multiplicado los panes, aquel que ha multiplicado los peces, aquel que él mismo ha dicho antes que Abraham fuera, yo soy. Aquel que ha proclamado del mismo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Y si tan solo ellos hubieran caído rostro al piso como Jairo, que siendo oficial de la sinagoga se humilló delante de él, si tan solo ellos hubieran arrepentido. Si tan solo hubieran ido a él como Nicodemo, pero no. Sus corazones endurecidos los ha cegado. Y lo que querían era matarle. La preocupación de ellos, si lo vemos en Juan capítulo 11, ellos dicen, si dejamos que él siga haciendo estas señales, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Lo que más pesaba en el corazón de estos líderes religiosos era la posición que ellos ocupaban. Lo que más pesaba en el corazón de ellos era la vida que llevaban. Y por eso esta pregunta que Jesús les hace los pone en aprietos. Los pone en aprietos. Si leemos el versículo 31, vemos que entre ellos comienzan a argumentar, ¿verdad? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Ellos comienzan a discutir, comienzan a deliberar cuál será la mejor respuesta para salir del aprieto en que estaban, pero como las pruebas eran contundentes delante de sus ojos, esto les causaba gran presión. El amor a su propia vida no les permitían aceptar la verdad que estaba delante de ellos. Ese es el obstáculo del egocentrismo.
El obstáculo de amarme a mí mismo. Y no solo estaba en el corazón de estos hombres, sino que sigue en el corazón de toda la humanidad. Sigue en el corazón de todos aquellos que rechazan abiertamente el evangelio. Mi primer Dios soy yo. Me adoro a mí, me adoro a mí, me adoro a mí. Por último, eso es lo que nos han enseñado. Primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. Ellos podrían haber contestado muy sencillamente, definitivamente el bautismo de Juan era del cielo, haberse arrepentido de su pecado y ellos hubieran encontrado misericordia en Jesús. Ellos pudieron haber admitido todo este tiempo que habían estado actuando por sus propios intereses y que necesitaban el perdón, hubieran clamado por misericordia, como los gentiles y rechazados sí lo hicieron. Este es un cuadro patético, hermanos. Los líderes a los cuales por toda la historia de Israel Dios le ha concedido la responsabilidad de prepararlos para cuando Él mandaría a su Hijo, la promesa de Génesis 3:15, discutiendo entre sí a ver qué respuesta les conviene más. Entonces, ya que no podían admitir que era del cielo, ya que esta respuesta demandaba una acción por parte de ellos, ellos iban a estar en una posición comprometedora, entonces pensaron en otra opción. ¿Y si decimos de los hombres? Y aquí vemos otro aspecto de estas personas, su cobardía hacia el hombre. Dice que temían al pueblo, porque ellos tenían a Juan como un verdadero profeta. El pueblo había considerado a Juan como la manifestación de las profecías de Isaías. Así que la segunda respuesta tampoco les convenía. La gente se amotinarían en contra de ellos y ellos perderían el favor de la gente. Ellos no quieren perder la admiración que gozan de las personas. Ellos no quieren perder todos los beneficios que reciben en la gente. Así que no quieren ir en contra de las personas tampoco. Están en esa encrucijada que muchos se encuentran, temer a Dios o temer a los hombres. Temer a los hombres tiene que ver con perder el control de lo que ellos tienen. Perder la posición que gozan y renunciar a su estilo de vida. Es el mismo conflicto interno de muchos. El problema no es la evidencia, el problema no es lo que la Escritura dice, el problema es un asunto interno de pecado. Tengo la evidencia clara de quién es Cristo, a la misma vez amo mi vida más que todo lo demás y no quiero renunciar a eso. Pero ¿hasta cuándo podremos sostener o podrán sostener este argumento? ¿Hasta cuándo la paciencia del Señor lidiará con aquellos corazones? ¿Hasta cuándo podrás resistirte a la autoridad o desafiar a la autoridad de Jesús? Y aquí la respuesta de los líderes. Y Marcos ha puesto muy claro que la respuesta no es por ignorancia, porque efectivamente hay personas que desconocen quién es Jesús, que no saben y nosotros tenemos que mostrarles, nosotros tenemos que llevarlos de la mano a través de la Escritura para que vean cómo la Escritura da testimonio de aquel que nosotros creemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pero la respuesta de ellos es por simple conveniencia. No sabemos, dice. No sabemos. Su respuesta está motivada por lo que ellos más aman. No es una respuesta para nada sincera. No es una respuesta realmente de un corazón que anhela conocer del Señor. Es por simple conveniencia. A lo que el Señor responde, bueno, yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Nosotros leemos y podemos pensar que es chocante lo que Jesús les está diciendo. Quizás podríamos percibir en Jesús cierta revancha y estaríamos blasfemando en nuestro corazón en contra del Señor. Lo que vemos aquí es una imagen clara de juicio. Es una imagen clara de la condición espiritual en la que se encuentran muchos. Y al negarse una y otra vez ante la proclamación del Evangelio, ante las evidencias de quién es Cristo, han endurecido su corazón
y el Señor simplemente no lidiará más con ellos. ¿Entiendes el peligro? ¿Entiendes el peligro si una y otra vez desafías la autoridad de Jesús? Que puede llegar el momento que Jesús decida simplemente entregarte a tu pecado. Entregarte a la ira que está reservada para el día del juicio, a la cual estás acumulando. Y que esa ira caerá sobre ti cuando Jesús retorne. Eso es lo que vemos aquí. Pablo es muy claro de esto en Romanos 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la condición de aquellos que tienen una actitud desafiante. Eso es lo que les espera a aquellos que por la dureza de su corazón viven en su pecado. Cualquiera que este pecado sea. Están atesorando ira. Entendemos la palabra atesorar, ¿verdad? Cuando queremos atesorar un bien, queremos atesorar dinero, queremos atesorar algo, entendemos la idea, vamos acumulando. De esa misma manera se va acumulando la ira para aquellos que no proceden al arrepentimiento, aquellos que no proceden a la fe. Están acumulando continuamente esta ira que será manifestada con el retorno de Cristo. Unos cuantos textos un poco atrás, en el mismo Romanos, Pablo dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Déjame decirte, amigo, amiga que nos visitas, llega un punto en que Dios entrega al pecador a su pecado, y ese es el peor castigo para el pecador en esta vida. Que te vuelvas tan insensible con la condición en la que vives, y Dios te entrega ahí. Tú puedes argumentar, pero no es que Dios es misericordioso. No es que Dios es Dios de toda gracia, pues mira la cruz, ahí está la muestra de su gracia y su misericordia. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Ves la tumba vacía como Dios ha vindicado a Jesús, como Dios mismo ha dado testimonio de que todo lo que hizo Cristo le fue de agrado a Él y por eso la tumba vacía? ¿Qué vas a hacer al respecto? Déjame decirte que no hay muestra de misericordia y de gracia más grande que la que ves en la cruz. El Hijo de Dios desangrado completamente por pecadores como tú y como yo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Volviendo a la ilustración que usamos al comienzo, no seamos como aquel capitán terco, orgulloso, creyendo que tenía el control de su vida. No vayamos a caer en el engaño, hermanos, de pensar que podemos servir en ciertas áreas al Señor y no rendirle otras áreas a su autoridad. No querramos negociar con Él. Él nos anhela celosamente, dice la palabra. Examinemos nuestros corazones y reconozcamos aquellos ídolos que se levantan, aquellos ídolos que reclaman nuestra adoración y nuestra lealtad. Y declaremos delante del Señor que no habrá absolutamente nada que no rindamos a su autoridad. Y este es un asunto diario. Diariamente nos tenemos que levantar y rendir estas cosas que se levantan en nuestro corazón. Quiero repetir las palabras del Señor Jesús en el versículo 29 y 30, donde Él demanda una respuesta de estos líderes religiosos. Respóndame, le dice, respóndame. Y puede ser que tú no creas, pero esta misma pregunta la escucharás el día que estés delante del Señor. El día que tú partas de esta vida, no importa si tienes 85 años, no importa si tienes 13 años, escucharás estas preguntas delante de Él. Y la respuesta que des ahí tiene que ver con la respuesta que está en tu corazón el día de hoy. Ante la evidencia de quién es Jesús, ¿qué respondes hoy al Señor mismo que demanda de ti una respuesta? ¿Qué le dices a aquel que hoy te dice, responde?
ante la proclamación del Evangelio, la cual exige una respuesta, ¿cuál será tu respuesta el día de hoy? Y espero que hoy en tu corazón veas el amor del Padre, el cual colgó a su propio Hijo unigénito para así comprar un pueblo para Él mismo. Y ese pueblo está lleno de pecadores que han procedido al arrepentimiento, que han reconocido su bancarrota espiritual, que han reconocido que no hay forma de que ellos puedan llegar por sus propios medios al cielo, y han depositado su confianza en el Señor Jesús. Y ahora, ese grupo de pecadores, ese grupo de personas que eran enemistadas, que estaban enemigas con el Señor, ahora habiendo sido reconciliados, ahora gozando de la paz y justificados por medio de Cristo, aguardamos, hermanos, con gran anhelo el retorno de nuestro Señor. Y espero que tú estés dentro de ese pueblo. Arrepiéntete y confía en Él. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta porción de tu palabra que tú has dejado para edificación de tu pueblo, Señor, lleva a examinar nuestro corazón. Lleva, Señor, a ver cómo la dureza en nuestro corazón, aún haber después de proclamado a Cristo como nuestro Señor, nos puede llevar, Señor, a pensar que hay áreas en las cuales nosotros aún podemos tener autoridad. Ayúdanos en aquella ceguera que aún tenemos. Usa, Señor, los medios de gracia, usa a otros hermanos, usa a tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo que nos redarguya. Señor, y sé propicio para aquellos que están aquí hoy sin salvación. En Cristo Jesús. Amén.